Hola, ¿cómo están? Los saludo nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. En el video anterior hablamos ampliamente acerca de las tiras de LED RGB, en donde hicimos referencia a que estas tiras de LED hacían uso de la modulación por ancho de pulso PWM. Hablamos someramente de la modulación por ancho de pulso, hablamos de sus características técnicas de las tiras de LED RGB, sus aplicaciones y cómo que calculamos la corriente y algunas funciones inherentes técnicas de este tipo de componentes. Pues bien, en este video, en el video que nos cabe hablar el día de hoy, vamos a hablar ampliamente de lo que es la modulación de ancho de pulso, PWM. Vamos a hablar sus características, cómo es que podemos aplicar en nuestra vida diaria la modulación por ancho de pulso, y posteriormente, en la siguiente parte del video, vamos a ver una aplicación práctica a través de la programación con Arduino y de un circuito técnico bastante práctico que viene con Arduino y que podemos aplicar la modulación por ancho de pulso para poderles demostrar cómo es que trabaja realmente. Así que el día de hoy vamos a hacer básicamente una descripción bien detallada de lo que es PWM y finalmente vamos a hacer una aplicación práctica a través de un circuito de dimming de un LED, de un diodo LED. Así que vayamos a la teoría y luego a la práctica. Pues bien, acá estábamos nuevamente con ustedes. Vamos a empezar a hablar ya más ampliamente acerca de la modulación por ancho de pulso, lo que conocemos como PWM. Pero antes de hablar de PWM, del Pulse Width Modulation, lo que vamos a hacer es a describir ciertos parámetros que son bastante importantes y que quiero que lo tengamos en cuenta cuando hablemos de la modulación por ancho de pulso. Me refiero a lo que conocemos como frecuencia. Muy bien sabemos nosotros que la frecuencia es la inversa del tiempo. Para ello vamos a hacer uso de este pequeño cuadro que tiene que ver con la modulación por ancho de pulso, pero vamos a centrarnos básicamente en esta señal de onda cuadrada, o este tren de pulsos de onda cuadrada, en donde tiene un valor mínimo de 0 voltios y un valor máximo de 5 voltios. Y vamos a entender un poco lo que conocemos como frecuencia, qué es la frecuencia, qué son los ciclos por segundos, qué son los hertz, y después vamos a hablar obviamente de lo que es el tiempo o la inversa de la frecuencia. Para ello, la frecuencia la vamos a definir como la cantidad de ciclos por segundo que existe en una onda senoidal o en una onda cuadrada que utilizamos ampliamente en electrónica digital. Para este caso vamos a hablar de la onda cuadrada o el tren de pulsos. La frecuencia está expresada en ciclos por segundo, es decir, un ciclo para este cuadro, para esta imagen, vendría a ser un pulso positivo y su caída con su pulso negativo, es decir, una subida, una bajada, y se mantiene a un cierto tiempo y luego empieza a subir, cae y nuevamente continúa el ciclo. Es decir, un ciclo vendría a ser una parte positiva y una parte negativa. Esto se conoce como un ciclo. Acá existe otro ciclo, acá hay otro ciclo y así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de frecuencia, estamos hablando de ciclos por segundo. ¿Ok? Cuando hablamos, por ejemplo, en este tren de pulsos, yo puedo observar que existe acá un ciclo, de aquí acá un ciclo, de aquí acá otro ciclo y así, ¿no? 3 y 4. Es decir, 1, 2, 3 y 4. Yo puedo observar 4 ciclos. Si a estos 4 ciclos yo indico que entre este punto inicial y este otro punto final existe un segundo, puedo yo indicar o decir que tengo una frecuencia de 4 Hz. Es decir, 4 ciclos en un segundo. Suponiendo, acá tengo un ciclo, acá tengo otro, acá tengo otro y acá tengo otro. Tengo 4 ciclos en un tiempo t, desde este punto hasta otro punto, en un tiempo de un segundo. Es decir, tengo 4 Hz o 4 ciclos por segundo. Eso es lo que se conoce como frecuencia. ¿Ok? Entonces, podemos decir lo mismo de esta otra manera, ¿no? Si tengo una frecuencia de 100 kHz, ya hablando en términos reales, 100 kHz, puedo decir que 100 kHz es igual a 100.000 Hz. ¿No?
100.000 Hz o 100.000 ciclos por segundo. Es decir, en un segundo van a haber 100.000 periodos o ciclos por segundo. A este tiempo de cada ciclo, es decir, al tiempo que empieza aquí y termina acá, de cada ciclo se le conoce como periodo o el tiempo. ¿Ok? Entonces, yo puedo indicar, o puedo decir para mi ejemplo, para mi segundo ejemplo, si yo tengo una frecuencia de 100 kHz, estoy hablando de 100.000 Hz. Si yo tengo el valor de la frecuencia, yo puedo calcular el tiempo que dura cada ciclo, es decir, el tiempo del periodo de cada ciclo. Para ello, hago uso de la fórmula frecuencia es igual a 1 sobre t, es decir, la frecuencia siempre es la inversa del tiempo. Por lo tanto, t es igual a 1 sobre 100.000. ¿Por qué? Porque si yo tengo la frecuencia, puedo obtener el tiempo, o viceversa. Si yo tengo el tiempo, puedo obtener la frecuencia. La frecuencia es la inversa del tiempo y asimismo puedo indicar que el tiempo es la inversa de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una frecuencia, para nuestro ejemplo, de 100.000 Hz, ¿no? 100.000 Hz, yo puedo, con esta frecuencia, puedo calcular el tiempo que dura cada ciclo de esa frecuencia o de este tren de pulsos. Para ello, divido 1 entre 100.000 ciclos por segundo y obtengo 0.0001 segundos, ¿no? Segundos, ¿no? Y dividiéndolo, obviamente esto, convirtiéndolo, puedo convertirlo a 10 microsegundos, ¿no? 10 microsegundos, ¿por qué? Porque acá hay, hasta acá tengo milisegundos y 0. Y aquí le agrego un 0 más y obtengo los 10 microsegundos. Es decir, a una frecuencia de 100 kHz o 100.000 ciclos por segundo, ¿no? Yo puedo obtener o saber que cada ciclo demora aproximadamente 10 microsegundos. Eso es lo importante de las matemáticas y de conocer las fórmulas. Es decir, un periodo de 10 microsegundos equivale a una frecuencia de 100.000 kHz, ¿no? 100.000 kHz o 100 kHz, ¿no? ¿Ok? Entonces cada ciclo, como digo acá, cada ciclo es igual a 10 microsegundos, que vendría a ser el periodo. ¿Ok? Lo que quiero dar a entender que si tenemos esta frecuencia, supongamos que esta frecuencia es 100.000 kHz, yo puedo conocer a través de esta fórmula, con esta fórmula, puedo conocer que el tiempo que dura cada ciclo es aproximadamente 10 microsegundos. 10 microsegundos vendría a ser el tamaño o el tiempo que tarda en subir y bajar la señal, en este caso el tren de pulsos. Es decir, de aquí hasta acá hay 10 microsegundos. A eso me refiero. ¿Ok? Esa es básicamente la teoría de la frecuencia que quería introducirlos a ustedes para esta parte del video. Y ahora vamos a hablar básicamente de la modulación por ancho de pulso. ¿Qué es la modulación por ancho de pulso o el Pulse Width Modulation? La modulación por ancho de pulso nos va a permitir poder controlar la carga o la intensidad o potencia o energía que podemos entregar a una carga. Si nosotros lo que queremos hacer es encender una válvula o una lámpara de 220 voltios, podemos, o incluso de 12 voltios, podemos fácilmente hacerlo o reducir la intensidad de esa luz que podemos emitir en esta lámpara. Podemos hacerlo a través de una resistencia, pero vamos a perder obviamente energía, porque esa energía que va a controlar la resistencia va a calentar esta y va a producir de que se pierda calor por temperatura en esta resistencia y obviamente no sea muy ideal. Sin embargo, eso puede trabajar de esa manera. Sin embargo, en un LED no podemos hacer esto. Para poder hacer un circuito con dimming o de desvanecimiento, es decir, hacer que el LED se encienda y se apague paulatinamente, o sea, se encienda en cero, empieza en cero y comienza a subir de intensidad y luego llega a un valor máximo y el LED nuevamente se vuelve a apagar lentamente de valor máximo a valor mínimo. No podemos hacer uso de una resistencia en serie con el LED. Es decir, no podemos controlar la corriente de este LED que puede trabajar a 20 miliamperios, no podemos controlarla porque no vamos a poder tener un control exacto
de la intensidad luminosa de este LED a través de una resistencia variable, como es en caso de una válvula o de una lámpara, ¿no? O incluso un motor. A un motor nosotros le podemos poner una resistencia en serie y podemos poder reducir su velocidad, ¿no? Pero desperdiciamos energía por temperatura en la resistencia. Entonces, para ello es justamente que hacemos uso de la modulación por ancho de pulso, el Pulse Width Modulation, para poder controlar la intensidad de la luz en lo que llamamos en poder encender o apagar el LED. Si queremos hacer de que el LED comience a encender paulatinamente desde cero, en un valor mínimo, un valor medio, un valor máximo, se quede encendido y luego comience a apagarse nuevamente, lentamente, hay que hacer uso ya no de un control por corriente, sino hacer uso de un control por ancho de pulso. Este ancho de pulso es lo que determina justamente la intensidad que le vamos a dar al LED. Entonces, la modulación por ancho de pulso, en la modulación por ancho de pulso lo que hacemos es justamente, vamos a variar el ancho del pulso durante el tiempo en que la señal está en un estado alto, como vemos acá. Cae la señal y luego nuevamente a una misma frecuencia. Lo importante de la modulación de ancho de pulso es que nosotros vamos a mantener siempre la frecuencia a un mismo valor. Esta frecuencia, o sea, la cantidad de ciclos por segundo, que lo he explicado antes, no va a variar, va a ser siempre estable. Lo que vamos a hacer es cambiar el ancho del pulso para entregar la energía que necesita el LED y que se empiece a encender desde un punto mínimo a un punto máximo. Y si queremos hacerlo inverso, es decir, apagarlo, vamos a ir desde un punto máximo a un punto mínimo. Justamente eso es lo que nos permite hacer la modulación por ancho de pulso, es decir, poder modificar el ancho del pulso para poder entregar una cantidad de energía necesaria para que la carga pueda trabajar de una manera más eficiente. ¿Ok? Para ello justamente vamos a hacer el día de hoy uso de Arduino y de algunas sentencias importantes que lo vamos a ver luego. Ok, entonces, ¿qué parámetros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del PWM, de la modulación por ancho de pulso? Vamos a tener en cuenta lo que conocemos como amplitud, que vendría a ser, la amplitud vendría a ser la constante que, digamos así, vendría a ser un desnivel constante en el tiempo. Es decir, la amplitud vendría a ser esto, ¿no? El tamaño del pulso. Y está determinado justamente por la cantidad de energía con que alimentamos a nuestro circuito. Si hablamos de Arduino, nosotros sabemos que Arduino trabaja con 5 voltios. Si hablamos de algún microcontrolador como los PIC, muchos de ellos trabajan con 5 voltios y obviamente este voltaje o el tamaño o la amplitud del pulso se debe mantener constante. Es decir, si hablamos de la amplitud, estamos hablando de voltaje de VCC o el voltaje de alimentación que debe mantenerse constante, en este caso de 5 voltios. ¿Ok? Cuando hablamos de la frecuencia, es otro parámetro que tener en cuenta, es configurada una vez y no es cambiada. Es decir, la frecuencia, cuando hablamos de la modulación por ancho de pulso, debemos mantenerla constante. Es decir, si trabajamos a 4 Hz o 4 ciclos por segundo, como en el ejemplo que le hemos visto al inicio, esa frecuencia no debe variar en el tiempo, tiene que ser constante. Lo que vamos a modificar es el ancho del pulso. Y el parámetro más importante de la modulación por ancho de pulso es lo que se conoce como duty cycle o el ciclo de trabajo. Justamente el ciclo de trabajo es lo que va a determinar la modulación por ancho de pulso. ¿Y qué es el duty cycle o ciclo de trabajo? Es lo que controla la cantidad de potencia proveída o entregada a la carga. Justamente si yo modifico el ciclo de trabajo, lo que vamos a hacer es darle menor o mayor energía a la carga y por lo tanto el motor que vamos a controlar va a empezar a girar más rápido, o la carga que vamos a controlar, que podría ser un LED o un conjunto de LEDs, que lo vamos a ver luego en otros videos, cuando hagamos la lámpara por dimming electrónica a través de una resistencia variable, pero controlada por Arduino, vamos a saber de que los LEDs en conjunto, una gran cantidad de LEDs, se van a empezar a encender lentamente en función al movimiento de una resistencia variable, pero controlada por una modulación por ancho de pulso. Es decir, en la medida que yo amplíe el ancho de pulso, voy entregándole más energía a la carga y por lo tanto el motor va a girar más rápido o el LED se va a encender de una manera más intensa, ¿no? Que no podemos hacerlo obviamente con una resistencia en serie, porque la resistencia en serie, como le vuelvo a repetir, va a traer estados espurios a nivel de la corriente
y va a hacer de que el LED o el brillo del LED no sea uniforme como lo es cuando hacemos uso de la modulación por ancho de pulso, que lo vamos a ver luego. Entonces, cuando hablamos del duty cycle, estamos hablando del ciclo de trabajo, en este caso de la modulación por ancho de pulso, de manera tal de que podamos controlar la cantidad de potencia proveída y entregada a la carga. Es cambiado muchas veces durante la programación. Es decir, este ciclo de trabajo, que lo vamos a ver justamente en la programación, vamos a hacer de que lo vamos a ir cambiando en el tiempo a nuestra preferencia, de manera tal de cuando tenemos un duty cycle expresado, muchas veces expresado en porcentaje, un ciclo de trabajo de 0% indica un valor de amplitud cero, es decir, no hay energía en la carga, no hay voltaje en la carga. Ojo, estamos hablando de voltaje, no de corriente en este tema. Cuando hablamos de un duty cycle de 25%, estamos haciendo de que el ciclo, o digamos, mejor dicho, el pulso, en el momento en que la señal está en uno lógico o en estado alto, es el 25% del ciclo, en este caso, del tamaño o del periodo tomado. Es decir, 25% de este ciclo. 25% del duty cycle vendría a ser el 25% del tamaño del ciclo. Es decir, hemos hablado al inicio que el ciclo vendría a ser el periodo y por lo tanto del tiempo de un ciclo. Cuando hablamos de un duty cycle de 50%, estamos hablando de que el ancho del pulso en estado alto está a la mitad del tiempo que dura un ciclo. Por lo tanto, vamos a entregar mayor cantidad de energía hacia la carga, que puede ser un motor o un diodo para controlar, en este caso, la intensidad luminosa del LED o de un conjunto de LEDs. Cuando hablamos de un 75% del duty cycle, estamos hablando de que el 75% del tiempo en estado alto del ciclo de trabajo va a estar en estado alto, digámoslo así. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de energía entregada a la carga. Y cuando hablamos del 100%, estamos hablando de que estamos tomando todo el ciclo, y obviamente si se repite el 100% en un estado de tiempo, toda la señal va a estar en un estado alto. Por lo tanto, aquí estamos entregando la máxima energía al LED y el LED se va a encender a máxima carga, ¿no? A máxima intensidad luminosa, digámoslo así. Acá no, acá la señal está en 0 voltios, en 0% está en 0 voltios, acá comienza a encenderse a un 25%, una intensidad poca o pequeña, en un 50% está a una mitad. Este obviamente es un ejemplo, vamos a decir, el 5% es mayor y al 100% estamos a plena carga y estamos haciendo de que el LED se encienda a una máxima intensidad luminosa. Esto es justamente el duty cycle, que es el ciclo de trabajo realizado o que se hace uso en la modulación por ancho de pulso. Entonces aquí hablamos de un analog write. El analog write lo vamos a ver luego cuando programemos en Arduino, que es la siguiente parte del video, aquí en unos minutos nada más, y obviamente tiene unos ciertos valores que hacen referencia a los porcentajes que lo vamos a ver luego. Entonces, después de haber definido el PWM, podemos ya tener conocimiento de causa para poder entender los porcentajes en duty cycle, ¿no? Cuando hablamos de un duty cycle del 60%, para nuestro ejemplo, si yo digo que el duty cycle está por acá a un 60%, o sea, no aquí a la mitad, sino más o menos por acá, el pulso llega más o menos por acá, acá cae, y luego continúa, luego sube, y más o menos a un 60% acá más o menos cae, y luego continúa. Estamos diciendo que un duty cycle de 60%, la salida estará en alto, o en estado high, el 60% del periodo o del tiempo, lo que les hablaba. Es decir, va a estar el 60% de este periodo o el tiempo que dura un ciclo. Recuerden que el ciclo vendría a ser el periodo o tiempo vendría a ser el tiempo que dura un ciclo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que el duty cycle es del 60%, estamos indicando de que el pulso tiene una duración del 60% del tiempo o del periodo del ciclo. ¿Ok? Entonces, 60%, si hablamos de una frecuencia al inicio, hablamos de 100 kHz.
cuyo tiempo es 10 microsegundos, es decir, 10 microsegundos es el tiempo que hay en un ciclo de este punto hasta este otro punto. Si decimos que el duty cycle es 60%, ¿no? Entonces estamos diciendo que 60% de 10 microsegundos a una frecuencia de 100 kHz vendría a ser un tiempo de 6 microsegundos aproximadamente. Es decir, un duty cycle del 60% tiene un tiempo de 6 microsegundos. Es decir, el tiempo en que la señal estará en un estado alto en un 60% va a ser aproximadamente de 6 microsegundos de tiempo. El resto cae y luego nuevamente está levantado en 6 microsegundos y así, ¿no? Entonces, si nosotros variamos este tiempo del duty cycle expresado en porcentaje, estamos variando el ancho del pulso y por lo tanto, obviamente, estamos modificando la cantidad de energía proveída o que estamos entregando a la carga. Básicamente, ese es el duty cycle que tiene que ver mucho con la modulación por ancho de pulso, y espero que ahora sí lo hayan entendido con más razonamiento de causa, después de haber hablado obviamente de la frecuencia y de los tiempos y los cálculos que hemos hecho. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer con la modulación por ancho de pulso? ¿Qué podemos hacer con esta modulación por ancho de pulso que hemos hablado? ¿O qué beneficios nos trae? ¿Qué podemos lograr con la modulación por ancho de pulso? Podemos lograr controlar el brillo de un LED o un conjunto de LEDs o una tira de LEDs. El día de hoy justamente vamos a hacer uso de un circuito muy usado en Arduino, que es el dimming o el desvanecimiento de un LED tanto en subida como bajada. Es decir, vamos a hacer que el LED se encienda lentamente desde 0 hacia un valor máximo, y luego llega a un valor máximo y luego se apague lentamente a un valor mínimo. Es decir, a esto se conoce como poder controlar el brillo de un LED o un conjunto de LEDs. También lo podemos usar en una tira de LED, que lo vamos a ver luego, de repente en otro video. También nos va a permitir mezclar los colores cuando se usa las tiras de LEDs RGB. Esto es lo que hemos visto en el video anterior cuando hablamos de las tiras de LEDs, que ya venía con un dispositivo electrónico para modificar el ancho del pulso por PWM y hacer de que los colores de la tira de LED cambien, el rojo, el verde y el azul, y obtener incluso los colores del arco iris a través de esta combinación, ¿no? También podemos controlar la velocidad de un motor de DC. Como lo dije al inicio del video, nosotros podemos controlar la velocidad de un motor a través de una resistencia variable, pero vamos a tener pérdida por temperatura, porque obviamente la resistencia va a consumir energía y el motor no va a girar a la velocidad que queramos. Para ello es mejor hacer uso de la modulación por ancho de pulso, de manera tal de que podamos controlar la velocidad de un motor en corriente continua de manera más eficiente. Y también podemos hacer uso de la modulación por ancho de pulso para poder controlar los servomotores en proyectos de electrónica. Esto es ampliamente usado cuando hablamos de robótica. En los proyectos de robótica hacemos uso de step motors o de servomotores, y justamente necesitamos precisión. Para obtener la precisión y que el motor o el brazo electrónico del robot se mueva a una cierta posición milimétricamente, hacemos uso del PWM, que desde luego lo vamos a ver en otros videos posteriormente en su canal, mi canal de YouTube. También podemos hacer uso del PWM cuando hablamos de los conversores digitales analógicos. Esto es ampliamente usado cuando tenemos señales digitales y queremos convertirlas a señales analógicas. Hacemos uso de conversores digitales a analógicos, y obviamente podemos hacer uso de PWM para esa función. Y finalmente, este es un tema muy interesante que de repente también lo vamos a ver luego en otros videos, es generar audio. Con PWM nosotros podemos generar audio de manera tal de que hacemos uso del PWM, pero modificamos la frecuencia. Al inicio hemos dicho que cuando hablamos de PWM no modificamos la frecuencia, pero si nosotros con Arduino queremos hacer uso de poder producir o generar audio o sonido a una cierta frecuencia, lo que tenemos que hacer es modificar el ancho de pulso y al mismo tiempo hacer más pequeña o más alta la frecuencia, de manera tal de que podamos generar audio de una manera más eficiente y obviamente poder generar sonido. Básicamente hasta aquí la parte del PWM. Ahora lo que yo quiero hacer, o lo que quisiera explicarles ampliamente, es justamente el proyecto que tengo a bien para ustedes hacer a través de Arduino, y justamente vamos a abrir Arduino para poderles explicar o hacerles entender el proyecto, que es un proyecto bien sencillo, fácil de armar y digerir, ¿no? Para ello vamos a Arduino, herramientas. Ya sabemos que
La tarjeta es una Arduino Uno, el puerto serial en este caso para mi máquina es el CON5, y lo que voy a hacer es abrir uno de los ejemplos básicos y elementales en Arduino, que es el fading, ¿no? Justamente vamos a hablar de él, y a través del fading, en esta clase de hoy día, acerca de Arduino y de la modulación por ancho de pulso, es cuando les voy a explicar justamente la funcionalidad de la modulación por ancho de pulso a través de este ejemplo fading. Abrimos fading, vamos a cerrar el de acá, y vamos a abrir un poco el sketch para poderles explicar de qué se trata y qué nos va a permitir. Para ello, antes de empezar a explicar el código, que es bastante sencillo, vamos a ir al circuito, ¿no? Vamos a ir al circuito porque este video es corto, la verdad no es nada largo. Para ello tenemos Arduino, también puede funcionar Arduino Uno, puede funcionar también en este caso con Arduino 10.000, que es la foto de este ejemplo. Para ello, la única conexión que necesitamos es conectar un diodo LED de cualquier color, yo voy a usar un color rojo, entre la salida digital 9 con una resistencia de 220 ohmios, también puede ser una resistencia de 330 ohmios, el pin positivo, y el pin negativo conectarlo a tierra, es decir, a ground. Ok, básicamente no es nada del otro mundo. Lo importante aquí es saber diferenciar los pines, ¿no? El pin 9, ojo con el detalle, el pin 9 es un pin dedicado para la modulación por ancho de pulso. Por lo tanto, tiene que ser el pin 9 o cualquier otro pines que lo voy a explicar luego, que son dedicados para la modulación por ancho de pulso. No todos los pines digitales son PWM. Acá lo tenemos escrito en la misma placa. El pin 3 es PWM, el pin 5 lo es, el pin 6 también, el pin 9, el 10, el 11, ¿no? Todos estos pines, estos 6 pines que los acabo de nombrar, son preparados y exclusivos por Arduino para poder trabajar ya sea como pines de entrada o salida digitales, o también para la modulación por ancho de pulso, que es el Pulse Wide Modulation. ¿Ok? Obviamente ustedes pueden usar cualquiera de ellos, pero para mi ejemplo yo les voy a explicar el que viene ya con Arduino, que es el pin 9. La instalación es sencilla, básicamente es el diagrama esquemático, el pictográfico, perdón, el diagrama esquemático es el de acá, no es nada del otro mundo. El pin 9 PWM en serie con una resistencia de 220 ohmios o 330 ohmios con un diodo LED de cualquier color. Yo he puesto un LED rojo, pueden ustedes poner un color verde o cualquier otro LED convencional, y el cátodo del diodo va a tierra. Ok, esta es la conexión. Ahora sí, después de haber visto las conexiones y todo, vamos a el circuito fading, que es propio del mismo Arduino, es un ejemplo de Arduino, y con el cual vamos a poderles explicar esta funcionalidad del PWM. Ok, acá viene el cherry del autor, que no nos interesa mucho. Acá hay información justamente del PWM y del fading, que lo pueden hacer uso si ustedes deseen, y aquí viene la parte interesante del código, que no es nada del otro mundo. Básicamente, lo que tenemos, lo que les decía, ¿no? El pin que vamos a usar es el pin 9, como lo hemos dicho, pin 9, PWM, el pin 9. El pin 9, vamos a asignarle una variable llamada LED_pin, que es igual al 9, que vendría a ser el LED conectado al pin digital número 9. A nivel de void setup no hay nada. A nivel de void loop es donde vamos a empezar a programar lo que necesitamos, ¿no? Para ello, vamos a definir la sentencia for y darle un valor desde un punto mínimo a un punto máximo, y vamos a indicarle que ese valor puede ir cambiando en el tiempo en intervalos de 5 en 5. Para ello vamos a definir, como dije, el comando for, y en él indicamos la variable fade value, que empiece en 0, que este fade value continúe hasta un valor igual, ojo con el detalle, igual o menor que 255, y que este valor vaya en incrementos de 5 en 5. Es decir, en otras palabras, lo que le estoy diciendo es generar una variable llamada fade value que empiece en 0 y que llegue a un máximo de igual, o que sea igual o menor hasta 255, es decir, que empiece en 0 y que llegue a un máximo de 255, pero en intervalo de 5 en 5, es decir, que vaya aumentando. El más significa de que el valor sea positivo, es decir, que vaya aumentando de 5 en 5. Desde 0, empieza en 0, continúa en 5, luego 10, 15, 20, 25, hasta un valor máximo de 255. ¿Ok? Esa es la primera parte de la programación. Con esto lo que yo estoy haciendo es haciendo un fade
es decir, un desvanecimiento en sentido inverso, es decir, de un valor mínimo a un valor máximo e incremento de 5 puntos. Es decir, lo que le estoy indicando a Arduino, que lo que haga es que empiece a darle un valor, en este caso al LED, que le empiece a darle un valor, el face value, es decir, empiece en 0 y que comience a incrementarse desde 0 a 255 en valores de 5, e incremento de 5. Esto lo que va a hacer es setear el valor en el rango de 0 a 255. ¿Por qué? ¿Por qué seteamos el rango entre 0 y 255? Porque justamente las señales digitales varían desde 0 hasta, es decir, tiene 256 valores posibles, es decir, varían entre 0 y 255. 0 vendría a ser el valor mínimo en donde el LED está apagado y 255 vendría a ser el valor máximo en donde el LED está encendido a plena carga, a una mayor intensidad luminosa. Para ello, lo que vamos a hacer es darle el comando analog bright. El analog bright justamente es el parámetro o digamos el comando en Arduino que nos va a permitir habilitar lo que conocemos como el PWM, ¿no? El analog bright es justamente lo que nos va a permitir habilitar la modulación por ancho de pulso, ¿no? Lo que hablamos al inicio del video. Por lo tanto, el analog bright, acá lo que le estoy diciendo es que el LED pin, es decir, el pin 9, tenga el valor del face value, es decir, este valor que va a comenzar a incrementarse desde 0 a 255 en incrementos de 5 en 5. Justamente el analog bright lo que va a hacer es encender el LED y comenzarlo a encender desde 0, luego ir a un valor de 5, que es una intensidad mínima, luego un valor de 10, 15, 20, 25, así. Cuando llegue a 125, cuando llegue a un valor que es la mitad de 255, entonces vamos a llegar a una intensidad luminosa que vendría a ser la mitad de la intensidad que el LED puede soportar. Y cuando llegue a 255, el LED va a encender a plena carga luminosa. Por lo tanto, el LED va a empezar a encender desde un valor mínimo a un valor máximo con esta sentencia, ¿no? Luego le decimos que espere 30 milisegundos para ver el efecto del dimming. Esto es importante porque si bien es cierto, este valor de acá o este parámetro de acá lo que nos va a hacer es desde qué punto a qué otro punto va a encender el LED y en qué intervalos. El delay lo que nos va a hacer es entre qué tiempo y qué tiempo la intensidad de la luz va a empezar a ser más constante o va a ser más variable. En otras palabras, lo que va a hacer esto es que esta primera sentencia, esta parte del loop, lo que va a hacer es empezar en 0, llega acá, lo pone en 0 el LED y espera 30 milisegundos. Pasan los 30 milisegundos, no continúa, sino regresa nuevamente acá, salta al 5, el valor de face value, continúa acá, le da el valor al LED, el LED enciende un poco más grande, un poco más intenso, y luego nuevamente espera 30 milisegundos y así, ¿no? Estos 30 milisegundos vendría a ser el tiempo entre cambios que se dan de los puntos, en este caso de 5 puntos, de 5 en 5. ¿Ok? Si este valor yo lo amplío, como vamos a ver luego en la práctica, en unos minutos más, obviamente esto va a variar, la forma como el LED va a encender y apagar va a variar. ¿Ok? Una vez que llegue a los 255, pasa del aire 30 y luego continúa con la siguiente parte de la sentencia del código. Es decir, acá el LED empezó en 0, apagado, y llegó a un valor máximo, es decir, se encendió a un punto máximo. Pasan los 30 milisegundos y continúa la siguiente sentencia. Hasta aquí el LED está encendido. Y para ello hacemos el inverso, es decir, for int face value 255, face value que sea mayor o igual que 0, y que los incrementos, que los valores sean menos, es decir, valores negativos, menor o igual, es decir, menos o igual que 5, es decir, ya no vamos a incrementar como acá, sino vamos a hacer el desvanecimiento, es decir, que vaya decrementándose, es decir, está en un valor de 255, comienza a bajar de 5 en 5, el siguiente valor vendría a ser 250, luego el siguiente valor vendría a ser 245, así comienza a bajar en incremento de 5 en 5 porque le estamos diciendo el menos 5, ¿ok? Y luego
le damos el valor del analog bright igual acá, es decir, que el LED se apague, empiece a apagarse con el valor de face value. El face value ya hemos dicho que comienza a decrementarse, es decir, con esta, y luego esperamos igual los 30 milisegundos. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que una vez encendido a plena carga, el LED comience a apagarse lentamente en intervalos de 5 en 5, de 2,55 hacia que llegue un valor de 0. Llega a un valor de 0, igual comienza a disminuir el valor cada 30 milisegundos. Cuando llega a valor de 0, continúa con el resto y regresa al inicio nuevamente y empieza a subir. Es decir, con este código, que es un código del mismo Arduino, de los ejemplos de Arduino, que es bien sencillo, lo que estamos haciendo es el efecto fading, es decir, que el diodo empiece a encenderse lentamente, llegue a un valor máximo, a máxima intensidad, espere 30 milisegundos y luego nuevamente comience a apagarse desde valor máximo hacia valor mínimo y luego nuevamente repita el ciclo, es decir, que empieza a encenderse. Ok, hasta ahí esta parte del video. Ahora en línea, sin haber cortado el video, estamos haciendo el video en línea, vamos rápidamente a empezar la grabación con la cámara y el trípode. Ahí estamos ya grabando la cámara y el trípode y rápidamente podemos ver, no es nada del otro mundo, Arduino Uno, un LED rojo, una resistencia de 220 ohms, estamos haciendo la descripción, y la gran diferencia es que acá hay un cable, un cable verde del pin 9 de Arduino, que es una salida PWM hacia la resistencia en serie con el diodo, y el diodo cierra el circuito con la salida del diodo, que es el cátodo del diodo, con el cable negro hacia tierra, en este caso tierra de Arduino, para cerrar el circuito, ¿no? Por acá sale, va el diodo, lo enciendo y luego retorno a tierra de Arduino. El cable de programación, acá continuamos con el producto, en este caso con el sketch. Vamos a verificarlo y luego lo vamos a cargar. Hasta aquí el LED está apagado. Ahora lo que vamos a hacer es cargarlo al Arduino. Estamos cargándolo y el LED va a encender y apagar. Ahí estamos, lo podemos ver. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí podemos ver que el LED se empieza a encender y apagar. Apaga, se enciende. Aquí estamos haciendo uso de la programación con la modulación por ancho de pulso que le hablaba, y en donde el ancho del pulso comienza a aumentar, llega a un valor máximo de 2,55, en este caso del analog bright, y luego comienza a reducirse. Entonces aquí justamente viene la parte donde yo les quería explicar la otra sección, ¿no? Justamente, perdón, acá no es, acá, justamente, ¿por qué el analog bright, ¿no? El analog bright hace referencia justamente al código de programación, ¿no? Si el analog bright, que es el valor de face value, está en 0, obviamente el LED está apagado. Si acá el analog bright está en 64, vendría a equivaler al 25% del duty cycle, y obviamente hay una intensidad un poco superior. Si el analog bright está en 127, que vendría a ser la mitad de los 255, el duty cycle está al 50% y el diodo LED se ilumina a la mitad de su intensidad luminosa. Cuando el analog bright está en 191, el duty cycle equivale al 75% y obviamente el diodo LED se ilumina más que al 50%. Y cuando llega al 100%, el analog bright alcanzó el valor máximo, en este caso los 255, que es el valor máximo, y por lo tanto el LED se enciende a la mayor cantidad de carga luminosa que pueda indicar visualmente, ¿no? Ahora vamos a modificar un poco el código de programación para darle un acabado distinto. Vamos a decirle que el duty cycle acá está yendo muy rápido, en este caso el fade, los incrementos vayan muy rápido. Voy a decirle que sea 3 acá, y también acá que los intervalos vayan de 3 en 3, para que se note más el efecto, porque está yendo muy rápido, ¿no? Apaga y mismo sube, ¿no? Apaga y sube, pero muy rápidamente. Vamos a hacer que este tramo, los tramos de subida de intensidad de luz y bajada de la intensidad de luz sean de 2 en 2 y más no de 5, en este caso de 3 en 3 y más no de 5 en 5. Verificamos, cargamos y vamos a ver la diferencia. Ahí ya terminó.
y se está demorando más porque ya no es de 5 en 5 y de 3 en 3. Ahí lo podemos ver. Está demorando más, y si yo quiero le puedo poner 2 de repente para mejorar y que los tramos sean más cortos y por lo tanto visualmente se vea mejor. Cargamos el sketch, terminó de cargar, y ahí podemos darnos cuenta que ya los tramos de subida y bajada son más lentos y se aprecia más el dimming o el desvanecimiento tanto de subida como de bajada, ¿no? Si queremos que los tiempos también varíen, el delay podemos cambiarlo, que no sea 30, sino 50. Cargamos. Carga terminada. Y ahí nos damos cuenta que el delay es más lento. De repente 50, y el valor aquí podría ser 4, creo yo. 54, con 54 lo podemos dejar y el efecto va a ser mejor. A ver, pues está muy lento. Ahora sí. Y ahora sí podemos darnos cuenta que es mejor el dimming, ¿no? Pues bien, hasta acá este video. Espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Vuelvo a repetir, para mí es una gran satisfacción estar con ustedes semana a semana, compartiendo conocimientos y aprendiendo juntos. En los próximos videos vamos a ver ya el manejo del PWM, ya con tira de LEDs y otros proyectos interesantes, e incluso estoy viendo la posibilidad de crear una app para poder manipular las tiras de LED, los colores, el RGB, rojo, verde y azul. Como les dije, para mí es una gran satisfacción estar con ustedes. Espero que este video lo puedan compartir en sus redes sociales. Pueden visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y cerca de 191 videos, que nos aproximamos al video número 200, que espero hacer algo bien interesante para todos ustedes. Asimismo, no se olviden de compartir este y el resto de mis videos en sus redes sociales. Me pueden seguir en el Twitter, en el Facebook y en Google+. Y lo más importante es que puedan compartir, suscribirse a mi canal y darle pulgar arriba, que es lo más importante. Muchas gracias por su atención y los espero en los siguientes videos de ciencia y tecnología. Gracias.